Otra de las actividades que es fundamental en el inicio del año lectivo y al comenzar la vigencia de lo que consideraremos entonces el nuevo año es la elección del gobierno escolar. El gobierno escolar, que es un componente reglamentado en la Ley 115 de 1994, el gobierno escolar es algo que de una u otra manera ha venido también cumpliendo aparte de que viene cumpliendo una función trascendental, ha venido desdibujándose en el transcurso de todo este tema de la cultura institucional. Cuando uno lee inclusive la guía 34 en la gestión directiva, encuentra que hace referencia el gobierno escolar a una mezcla de lo que es el gobierno escolar con unos grupos colegiados de apoyo. Hay que precisar, y yo quiero que tengamos en cuenta todos los directivos, docentes y docentes que estamos observando este contenido de valor, es que lo que quiero es que precisemos la diferencia entre lo que es el gobierno escolar y lo que son los grupos colegiados de apoyo. Y eso son dos cosas totalmente distintas. En la guía 34 están fusionadas y eso genera una confusión, genera un error, diría yo, en términos administrativos y hasta a veces en términos jurídicos, porque se ha dado por pensar de que el personero de los estudiantes es parte del gobierno escolar o que el consejo de padres es el gobierno escolar, y resulta que según la ley 115 y el decreto 1860, el gobierno escolar lo constituyen únicamente el consejo directivo, el consejo académico y el rector o rectora, que es considerado el presidente de ambos consejos. Es decir, el presidente del consejo directivo es el rector, el presidente del consejo académico es el rector. Ese es el gobierno escolar. No existe otro gobierno escolar, sino es consejo directivo, consejo académico, constituido como dice sus miembros. No voy a hablar en detalle sobre quiénes son los miembros que lo constituyen. Para eso pues el decreto 1860 en el artículo 20 y 21 establece su constitución. No ha habido ninguna reforma, ninguna modificación al respecto, y la idea es que tengamos en cuenta que el gobierno escolar debe ser elegido al inicio del año lectivo. La ley nos dice que en los primeros 60 días del año lectivo se debe resolver el tema de la elección del gobierno escolar. Lo que yo recomendaría para todos los directivos docentes y docentes que hacen parte de este componente educativo, por parte de la Secretaría de Educación Municipal recomendamos de que ese gobierno escolar sea elegido máximo en la primera y segunda semana del año lectivo. Es decir, que elegir el representante de los docentes, el representante de los directivos en el consejo académico, elegir el representante de los estudiantes y de los padres de familia en los primeros días del año del año lectivo es fundamental. O sea, una institución debe iniciar el año lectivo definiendo su gobierno escolar para no tener contratiempos después. El mismo decreto 1860 establece que mientras que se elija el siguiente gobierno escolar, el gobierno escolar del año lectivo sigue vigente el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, en este año lectivo que terminó el 2020, la mayoría de establecimientos educativos oficiales continuó con el gobierno escolar del año pasado. ¿Por qué? Porque por cuestiones de la pandemia, en el mes de marzo todo el mundo tuvo que irse al confinamiento y habían instituciones que no habían terminado de elegir el gobierno escolar. ¿Qué les tocó entonces? Seguir con el gobierno escolar del año lectivo anterior. Y eso es posible, ¿por qué? Porque el mismo decreto 1860 así lo establece. Si no se elige el gobierno escolar a tiempo, mientras que se elige el nuevo gobierno escolar, se trabajará con el del año pasado, con el del año anterior. Entonces el gobierno escolar, consejo académico, constituido por los directivos docentes y un representante de los docentes de cada una de las áreas. Consejo directivo, constituido por 2 padres de familia, 2 docentes, un estudiante que es elegido a través del voto popular, porque recuerden que una cosa es elegir el personero de los estudiantes y otra muy diferente es elegir al representante de los estudiantes al consejo directivo, que dentro de su campaña de elección con los compañeros estudiantes
su propuesta es totalmente distinta a la del personero de los estudiantes. El personero de los estudiantes solamente debe hacer una propuesta de campaña, y es que el personero de los estudiantes va a velar por los derechos y el debido proceso de sus compañeros cuando se presente alguna situación. Es un garante de derechos a los compañeros estudiantes. Pero el representante de los estudiantes al consejo directivo, ese tiene una función totalmente distinta, y su campaña debe ser efectivamente diferente. Por eso hay un error que se viene cometiendo en muchas instituciones educativas, y quiero que este contenido valga la oportunidad para decirlo. Yo conozco de algunas instituciones que el que saca la primera votación lo eligen personero, y el que saca la segunda votación lo eligen disque representante del consejo directivo, y eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque lo que propusieron en campaña era algo totalmente diferente. Yo no puedo ir a una campaña para ser personero de los estudiantes hablando de una cosa y que después me digan que ahora soy el representante de los estudiantes en el consejo directivo. Entonces, no puede ser así. Debe haber una elección para el personero de los estudiantes y una elección para el representante de los estudiantes al consejo directivo, que es quizá tan importante como el mismo personero, este estudiante en el consejo directivo. Un representante del sector productivo, un representante de los exalumnos, ¿sí? Y de allí pues surge el rector, que es el presidente. O sea, son 7 miembros los que constituyen el consejo directivo, y serían los miembros del consejo académico, los directivos docentes, más un representante de las áreas que en el plan de estudios tiene definida la institución. Ahora, eso en cuanto al gobierno escolar. En cuanto a los grupos colegiados, debemos tener en cuenta de que en el transcurso de los tiempos, desde el año 1994 al 2020, el Ministerio de Educación ha venido creando nuevos grupos colegiados. Por ejemplo, un grupo colegiado se llama el Comité Escolar de Convivencia, ¿sí? Ese es un grupo colegiado que tiene, pero ese no es el gobierno escolar. Otro grupo colegiado es el Consejo de Padres, otro grupo colegiado que es el Consejo Estudiantil, otro grupo colegiado que es las comisiones de evaluación y promoción, que en algunas instituciones siguen funcionando, a pesar de que es algo que nos dejó el decreto 0230, que ya fue derogado. Es decir, hay una serie de grupos colegiados, de equipos de apoyo. El comité de calidad, por ejemplo, que es el que hemos venido hablando en estos contenidos de valor. El comité de calidad también cumple un papel importante como grupo colegiado. El comité directivo, que a veces algunas instituciones han nombrado, pero ninguno de esos grupos colegiados son gobierno escolar. Entonces, el gobierno escolar solamente lo constituyen 2 grupos: consejo directivo, consejo académico, rector como presidente de ambos, ¿cierto? Y los demás grupos que se constituyen son considerados como grupos colegiados de apoyo y deben ser articulados en todo este proceso. De esta manera, entonces, le compete a la institución elaborar su propio reglamento y manual de instrucciones del gobierno escolar. El gobierno escolar debe tener un reglamento y un manual de instrucciones, reglamento de cómo se elige, cuánto es el tiempo de vigencia, si puede haber reelección de los miembros, por cuántas veces se pueden reelegir, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus funciones, cómo se va a manejar el código de ética, el código ético y el código de confidencialidad, porque todo lo que se trata en estos grupos colegiados, pues obviamente todo lo que allí se maneja debe ser manejado, debe ser tenido en cuenta como principio de confidencialidad. Entonces, al instalarse el consejo directivo, se tiene que hacer firmar un acta de principio de confidencialidad y de ética, porque a veces ocurre de que la mayoría de las personas que pertenecen a estos comités lo que hacen es que termina la reunión y se van a difundir cuánta cosa dijeron y cuánta cosa hicieron, cuando eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay un principio de confidencialidad y hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no. Entonces, esa es una recomendación muy importante para los directivos en la constitución de todo este proceso.